Hola, hoy vamos a empezar a hablar del sistema respiratorio. Como nosotros sabemos, el sistema respiratorio inicia en nuestra nariz y nuestra boca. De ahí tenemos unas cosas que, si respiramos por la nariz, tenemos unas cosas que se llaman cornetes, que sirven para calentar y humidificar nuestro aire. Y luego viene la laringe, faringe, laringe. Y luego viene la bifurcación de tráquea, bronquios principales, y luego las ramificaciones, y luego llegamos a los pulmones. Algo muy curioso es que si nosotros sacamos los pulmones de nuestro organismo, los pulmones en medidas reales serían una cosa así, de aproximadamente 10 centímetros por 5 centímetros. Ese es un pulmón real de un humano adulto. ¿Qué es lo que pasa y por qué sabemos que en realidad ocupan todo nuestro tórax? Bueno, pues este pulmoncito tiene una capa que lo recubre, que se llama pleura visceral, ¿sí? Y bueno, después tenemos una capa que recubre el tórax. Y esa capa se va a llamar pleura parietal. Eso es muy importante porque entre la pleura visceral y la pleura parietal van a ser una especie de sello. Es como si nosotros pusiéramos dos vidrios juntos, como cuando ponemos un porta y encima el cubre. Si ponemos un porta, una gotita de agua y un cubre, no podemos levantarlos porque se rompe el cubre. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Normalmente deslizamos un vidrio sobre otro para separarlos. ¿Qué es lo que pasa aquí? Lo mismo. Entre estas dos pleuras existe un líquido que se llama, ya han de haber imaginado, líquido pleural. Y entonces, ¿qué hace el líquido pleural? El líquido pleural genera que estas dos pleuras se adhieran una a otra y por lo tanto que su pulmón se expanda. ¿De acuerdo? Eso es así como a grandes rasgos cómo funciona. Obviamente el líquido pleural pues no es mucho, es aproximadamente de 0.1 a 0.2 mililitros por kilogramo. Si nosotros tuviéramos un sujeto fisiológico, que ya platicamos alguna vez de un sujeto fisiológico, que mide unos 70, pesa 70 kilos, vive en la playa y es millonario, pues evidentemente nosotros tendríamos 70 por 0.1, 7 mililitros aproximadamente de líquido pleural. Si se fijan, es realmente muy poquito, pero este líquido va a servir para mantener el pulmón expandido. ¿De acuerdo? Es lo más importante acerca de las pleuras. Todo el sistema que tenemos de cornetes y todo eso sirve para dos cosas. Principalmente, ¿sí? Para calentar y humidificar el aire. Cuando yo tengo que calentar el aire, nosotros sabemos, y ustedes se acordarán que cuando hablamos de gases, los gases, mientras sea una mayor temperatura, van a fluir mejor, ¿cierto? ¿Y qué pasa con esto? Bueno, cuando yo lo humidifico, bajo la presión parcial del gas. ¿Y qué pasa cuando bajo esa presión parcial de los gases? Si yo aumento la temperatura, aumento el flujo, ¿no? Aumento flujo.
Si yo disminuyo la presión parcial, aumento flujo. Entonces, ¿para qué sirve calentar y humidificar? O sea, esta sección de mis vías aéreas, bueno, pues sirve para calentar y humidificar, o se hace para aumentar el flujo o la entrada de aire. ¿De acuerdo? Obviamente esta presión parcial, la presión parcial de cualquier gas, la presión parcial de cualquier gas ¿por qué está determinada? Está determinada primero por cuánto gas hay. Segundo, cuál es la temperatura, por lo que ya decíamos. Y tercero, si es o no soluble en agua. ¿De acuerdo? Esto es porque esto, mientras mayor concentración, mayor temperatura y mayor solubilidad en agua, ¿qué creen? Mayor flujo de entrada. Eso es para lo que me sirve saber cuál es la presión parcial de un gas. ¿De acuerdo? Mientras mayor concentración, mayor temperatura y mejor solubilidad o menor presión parcial del gas, va a generar un mejor flujo. ¿Sí? Tenemos dos fenómenos muy importantes cuando hablamos de respiración. Y uno es la inspiración y evidentemente el otro es la expiración. Inspiramos y expiramos, ¿de acuerdo? La inspiración, para yo inspirar, voy a aumentar los diámetros del tórax. Cuando yo inspiro, aumento los diámetros del tórax, aumento el diámetro antero-posterior y aumento el diámetro verticalmente. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque es algo activo, es un movimiento activo. Es una contracción de los músculos para generar la inspiración. Entonces aumento el volumen intratorácico y genero, como ya hablamos de que las pleuras están pegadas, ¿qué creen? Genero una presión negativa. Y esta presión negativa va a hacer que, ¿qué pasa? Si hay una presión negativa, entra gases. Y el gas más importante para nosotros es el oxígeno. ¿De acuerdo? Eso es lo que yo espero que pase todo eso. ¿Qué más espero que pase? Bueno, como yo ya dije, la inspiración es un fenómeno activo, es un fenómeno de movimiento y tiene algunos músculos que se llaman facilitadores y otros accesorios. ¿Qué necesito para inspirar? Un músculo muy importante que se llama diafragma. El diafragma se aplana, se vuelve totalmente horizontal y eso hace que nuestro tórax aumente su diámetro a nivel vertical. ¿Cuál otro? Músculos intercostales externos.
Estos músculos intercostales, ¿qué es lo que van a hacer? Bueno, van a horizontalizar las costillas para generar todavía más espacio. La inspiración es un proceso activo. Cuando yo inspiro, contraigo todos estos músculos. Tenemos unos músculos que se llaman facilitadores, que son el genoioideo y el tiroioideo, y unos accesorios que es el esternocleidomastoideo, escaleno, los pectorales mayor y menor, el serrato y el trapecio. ¿De acuerdo? Cuando yo les pido que inspiren, ustedes hacen, y es un proceso activo, meten aire y al meter aire, aplanan el diafragma y mueven los músculos intercostales externos. ¿Qué pasa cuando yo les digo que expiren? La expiración normal es un fenómeno pasivo. Si yo inspiro, cuando yo expiro lo único que hago es relajar. Relajo los músculos. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo les digo, hagan una inspiración así fuertota y luego hagan una expiración fuerte? O sea, inspiro y luego saco todo el aire que yo puedo. Esa expiración ya no es una expiración tranquila, ya no es una expiración pasiva, es una expiración forzada. Y cuando yo hablo de una expiración forzada, hablo de que están actuando los intercostales internos los abdominales y el triangular del esternón. ¿De acuerdo? Cuando yo hablo de todo esto, bueno, pues en la fase inspiratoria obviamente hay un movimiento de los gases de afuera hacia adentro, entran gases. Cuando entran gases, nosotros le vamos a llamar que es una presión intrapulmonar. Me entra esto, que entra en gases, es una presión intrapulmonar. La presión que ejercen los gases cuando entran hacen una presión intrapulmonar. ¿De acuerdo? Esto es nada más inspiración y expiración. Expiración es un fenómeno pasivo en el que solamente relajo los músculos. Expiración forzada está dada por los intercostales internos y externos, principalmente abdominales y triangular del esternón. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa cuando yo empiezo a meter y a cambiar las presiones? Bueno, pues yo tengo que cuando entran gases, se llama presión intrapulmonar. ¿Qué más tengo? El aire que hay en los alvéolos. Aire, alvéolos. Presión alveolar. ¿Sí? Entre las dos pleuras, ¿debe de haber una presión? Claro que sí. Y esta presión normalmente es negativa. ¿Esa cómo le vamos a llamar? Presión pleural. Siempre es negativa. Siempre. Así como se acuerdan de las derivaciones, así igualito. Y tenemos otra presión, que es la diferencia de presión entre la alveolar y la pleural. Y esta le llamamos presión transpulmonar. ¿De acuerdo? Son conceptos de presiones que vamos a utilizar más adelante.
¿De acuerdo? Eso es más o menos a grandes rasgos qué es lo que pasaría. Ahora, si nosotros lo viéramos en un esquema, ya sabemos de dónde salieron cada una de estas presiones, veríamos, tenemos la inspiración y la expiración. ¿De acuerdo? Si yo ahorita estoy normal y tranquila y estoy tratando así de darles una explicación tranquila, una respiración normal, tranquila, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, en esa inspiración tranquila yo voy a tener una presión intrapulmonar de menos 3 milímetros de mercurio. ¿Eso qué quiere decir? Que van a entrar, se va a hacer negativo mi tórax, van a aumentar los diámetros y voy a generar una presión de menos 3 milímetros de mercurio. Quiere decir, entra aire. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa? Expiración es algo que es una expiración pasiva y entonces la presión intrapulmonar se vuelve más 3. ¿Qué quiere decir? Que lo que entró de aire sale de aire. ¿De acuerdo? Respiración normal y tranquila. Ventilación. Forzada. ¿Qué va a pasar? Si yo les digo que tomen todo el aire que pueden tomar, bueno, esto es igual presión intrapulmonar, pueden generar una presión de hasta menos 20 milímetros de mercurio. ¿Eso qué quiere decir? Que entra aire. Sí, pero entra mucho aire. ¿De acuerdo? Pero ¿qué creen? Aquí está lo más curioso de todo esto, la expiración. Cuando yo hago una expiración forzada, la presión que yo hago es de más 30. Entonces voy a sacar más aire del que entró. ¿De acuerdo? Eso es algo muy curioso porque nosotros cuando hacemos una ventilación forzada e inspiramos así todo lo que puedan sus pulmones y luego les digo que saquen todo el aire que pueden, sale más aire del que entró. ¿Por qué? Porque normalmente la expiración es un fenómeno pasivo. Pero ¿qué pasa cuando yo ya no lo hago pasivo y lo hago activo? Bueno, pues genero mayor presión a la hora de salir. Y por eso es que sale más aire del que entra. Ese es un fenómeno muy curioso. ¿Cuándo es cuando yo ocupo modular la expiración? La expiración normal. Cuando hablo, cuando canto, cuando corro, cuando hago natación o todo lo que requiera modular mi respiración. Cuando yo modulo mi respiración, lo que estoy modulando en realidad es mi expiración. La próxima clase vamos a hablar más acerca del distrés expiratorio, vamos a hablar acerca de qué pasa con el factor surfactante y voy a empezar a hablar de los desequilibrios ácido-base. Además de que voy a hablar un poquito más en las siguientes clases acerca de cuál es la concentración de CO2 y de oxígeno, ¿ok? Gracias chicos, hasta luego.